Bueno, buenos días. Yo tenía planeado empezar este seminario de otra forma. O sea, habíamos hablado de... yo había pensado, ahora que hemos entrado en un nuevo pensamiento, que es el que nos ha aportado Henry Rombach, había pensado hacer una equiparación entre el pensamiento de Bion y Rombach, porque hay una cantidad de elementos que son muy similares en cuanto a conceptos básicos, desde los libros el título de los libros de Bion a los conceptos de Bion. Es decir, los libros desde el primer libro, ¿no? O sea, aprender de la experiencia es el primer libro, ¿no? El primer libro es el aprender. Y, los grupos, sí, los grupos. Los grupos. Sí, ¿por qué? O sea, es la cosa social, el grupo, ¿no? Y luego todos los títulos. Pero luego todos los conceptos tienen un trasfondo, digamos, Rombach. Y luego la conexión con la India o con lo oriental de Rombach, ¿no? que su pensamiento va hacia allí para incluirlo aquí. O sea, ese pensamiento estaba ya incluido en Bion. Pero, y la otra cosa que yo quería decir, o sea, la conexión entre el pensamiento de Rombach y el pensamiento de Bion y nuestro pensamiento. La unidad originaria es una estructura rombachiana. El concepto de imaginación asombrada, que él habla, es rombachiano. En fin, pero resulta que lo he dejado. Lo he dejado porque yo os prometí el día pasado hablar de la mujer, del hombre, las concepciones entre el hombre y la mujer, y a través del tema del juego de dados. Y resulta que bueno, pues no llegó no llegué a poder ni siquiera hablar. Creía que iba a poder hablar de ese tema, pero no era posible. De modo que hoy voy a enfocar el tema de otra manera. Estaba diciendo que hoy enfoco el tema de otra manera a como yo lo tenía pensado. Y la razón fundamental es, por tanto, para hablar del tema del hombre y la mujer, y por una cosa esencial. El día 8 fue el Día de la Mujer, y de alguna forma, en fin, humildemente yo quisiera que este seminario fuera un homenaje a la mujer. Y un homenaje a la mujer a partir del tema, no de mis palabras que yo diga, de qué manera el tema se expresa en el texto. Y por tanto vamos a ir muy directamente al texto del Mahabharata. No obstante, solo voy a decir unas palabras de Rombach que nos van a servir para un poco orientar este asunto. No solamente las naciones, sino también las culturas y los círculos culturales son el resultado de génesis sociales vivas que llevan hacia una cierta univocidad de las formas de vida. Y en una nota al margen dice algo que es muy sustancioso. Evidentemente, las estructuras claras entre las configuraciones culturales son las menos habituales, pero representan el principio de la configuración cultural en general. De aquí proviene el compromiso con la interpretación elevada de culturas pasadas y contemporáneas. Al igual que hay compromiso con la interpretación elevada de los congéneres. Mostraremos un ejemplo. Aquello que diferencia el ser de la cultura etíope, de una manera tan especial,
a diferencia de las demás formas que conozco, es una pureza de estilo cristalino. Su organización imperturbable. La evidencia viva en ella del entrelazamiento armónico, incluso se puede decir la identidad absoluta de la vida material, social y espiritual. Esta es la cita con la que yo quería empezar hoy el seminario, y además con otra pequeña anécdota. Hoy el seminario estará enmarcado por un icono. Ese icono es una pintura. Es una pintura de una mujer. El icono que hoy tenemos tal, porque los otros iconos que aparecen en los seminarios son de Antoni Miró, del pintor Antoni Miró de Valencia, ¿no? En fin, otro es una fotografía que me hizo mi mujer en el Prado con Heráclito. Hoy es una pintura de una mujer. La persona que ha pintado ese cuadro es mi mujer, la doctora Shabani. Es una pintura de Freud con el cual empezará este seminario un poco también como homenaje a mi mujer y a las mujeres en general. Lo que haya de la mujer dicho estará en el texto y lo veremos en el texto, ¿no? Dicho esto, hoy, por tanto, bien, o sea, hablamos del juego y había que hablar de dos autores o pensadores que han hablado sobre el juego, que son Roger Caillois y J. Huizinga. Dicen cosas interesantes y otras menos interesantes. Para decirlo de alguna forma, Caillois es un hombre culto francés que hizo una clasificación de los juegos en 5 categorías que podéis ver en internet con interés, pero yo no pienso que él aporte una idea tan rica, tan como ese pensamiento cristalino que yo os he dado hoy de Henry Rombach. Por tanto, es verdad que este Caillois hizo una lucha contra el nazismo, contra el marxismo, contra ¿cómo se llama? Por supuesto contra el psicoanálisis. Se lo carga el psicoanálisis. Pero no es por eso que yo no hablo de él, sino porque, bueno, en fin, no encuentro una profundidad suficiente para que nos diga más cosas acerca del azar, acerca del juego, alguna idea más brillante. Es interesante de cualquier manera leerlo y lo podéis seguir en internet con facilidad, estos dos autores. Uno es mucho más francés, habla de las clasificaciones de los juegos, y otro es una persona que hace una reflexión más filosófica o profunda, Huizinga, del juego, conectándolo con lo social. Sí. Dicho esto... Sí, yo puedo interrumpirte un momento. Sí. En relación al seminario pasado, sí. Tú hablabas de Rombach, el que contraponía el deseo de conocimiento a base de la acumulación de ese conocimiento con una idea suya de búsqueda de la sabiduría. Yeah. Pero eso me quedó a mí un poco críptico, porque realmente conocemos también porque acumulamos conocimientos. ¿Cómo? Acumulamos conocimientos. Esto no es... Es así, ¿no? Totalmente. Y en cambio, la búsqueda de la sabiduría como contrapunto me quedó una idea un tanto críptica, poco tangible. De acuerdo. Ese era mi propósito de hoy, de explicar esa situación. ¿Estamos? O sea, yo iba a explicar
esa situación por ahí, que lo dejamos para el próximo día en todo caso, ¿no? Porque si no, no tenemos tiempo. Si entramos en ello, dedicamos... De acuerdo, yo lo dejo encima de la mesa. De acuerdo, pero en fin, era el tema básico, ¿no? En el libro que se comentó sobre el filósofo catalán, Vamos, ¿Sí? ¿Dónde? En el libro La sabiduría del incierto, ¿no? De Joan Carles Meli. De acuerdo. Bueno, entonces estábamos en el momento en que tío Vidura viene a ver a los Panda para invitarlos a un juego de trampa. Y ellos se quedan un poco consternados y obligados a tener que hacer esas cosas, ¿no? Y bueno, pues se preparan para esa situación. Discuten mucho acerca de todas esas cosas. Finalmente Judicira se da cuenta que es una trampa. Todos los hermanos se dan cuenta que es una trampa para esquilmarlos y robarlos, y finalmente Judicira dice: no hay nada que pensar, replicó Judicira. Negarse significaría la guerra. Le dice a tío Vidura, acepto el juego de dados. La idea de cruzar la puerta de Hastinapura, esto está escrito, el texto que yo leo, está escrito, por Maggi Ligi Grassi, pero la persona que escribe en nombre de esa escritora en ese momento es Arjuna, el que escribe directamente las emociones. Es como si escribiera el relato Arjuna. La idea de cruzar las puertas de Hastinapura nos colmaba de una sensación mórbida. Los sirvientes no osaron tratar de consolarnos. Las palabras joviales sonaban como mazas sobre la piedra. En la casa del lago, y bajo la amenaza de que se nos asase vivos, no habíamos sentido esa sorda impotencia. No se trataba solo de que todos hubiéramos asumido el voto de seguir la decisión de nuestro hermano, ni de que el Dharma, él ocupase el puesto de nuestro progenitor. Una fuerza más poderosa aún que la del deber sagrado nos obligaba a no oponernos a él, al deseo del hermano que había dicho de jugar. Bhishma y yo odiábamos esta idea de correr hacia la trampa de Sakuni, que no nos atrevíamos a mirarnos uno a otros. Ellos sabían muy claramente que esto era una trampa. Todavía al menos nos atrevíamos, y esto es lo que es significativo, y aquí aparece por primera vez la figura de la mujer. No se atrevían a mirarse entre ellos, y Arjuna dice ahora: todavía menos nos atrevíamos a mirar a Draupadi, que era la mujer. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero no protestaba Draupadi. Por una vez yo había agradecido que lo hiciera, que ella protestara, porque ella estaba callada como mujer. Y aquí empieza la configuración de lo que es esta mujer y de lo que es la mujer visto por el Mahabharata hace tantos siglos. Con una consistencia increíble, que a mí me parecería que este debería ser un texto que debían de tener en primera página las feministas, no las feministas, las mujeres que defienden sus derechos. Yo había agradecido que lo hiciera, que protestara. Nuestra madre la tomaba en sus brazos y los dos lloraban en silencio. Todo se hacía en silencio. Los 5 hermanos nos sentíamos como tigres enjaulados. Solo cuando estaba a punto de subir al carro, dejó escapar Draupadi un grito tan agudo que nos hizo estremecer, y los perros se pusieron a aullar y gemir. Su mirada de angustia
recorrió el palacio, la Maya Sabha, el salón de reuniones, los establos, la nueva academia militar. Luego se tornó hacia Yudhishthira, con los ojos encendidos de furia y los dientes prietos. Resultaba temible. Esta es la figura de la mujer. Y entonces le dijo a su marido. O sea, daros cuenta que el comienzo de este episodio, que es el episodio de los dados, empieza con una participación fundamental de la mujer, que es Draupadi. Le dice a Yudhishthira: en honor a tu precioso Dharma, ¿vas a darle todo esto a Sakuni? Nos pertenece a nosotros. No sé por qué no me corto el cuello aquí mismo, dice ella. Daros cuenta con qué radicalidad, con qué claridad pristina que decía Rombach se expresa en este momento. Tú te mereces todo lo que va a ocurrir, pero nosotros no. ¿No piensas en todos aquellos que nos siguieron para empezar una nueva vida en Indraprastha, que es la ciudad que ellos han construido? Era terrible decirlo, dice Arjuna, verdadero pero injusto, porque aunque Yudhishthira parecía entero, estaba angustiado. Pasó él una última y desconcertante mirada sobre Indraprastha y murmuró Yudhishthira: el destino ciega la razón, nos vapulea como marionetas en su camino. Y entonces aparece aquí el recibimiento que le hacen en Hastinapura. Fuimos espléndidamente recibidos por Duryodhana a la puerta de Hastinapura, y daros cuenta de qué forma, y aquí aparece otra vez otro tipo de mujer, con su dulce y joven mujer, que nos dio la bienvenida con flores y graciosas palabras. O sea, daros cuenta el contraste con las palabras duras con que Draupadi se despide o empieza su viaje para Hastinapura. Estaban ahí Dushasana, Dushasana es el hermano de Drona, ¿cómo se llama? De Duryodhana, Duryodhana, que es el príncipe que está reclamando todas estas cosas. Dushasana, Karna, Sakuni y un buen puñado de hermanos de Duryodhana habían acudido allí también. En resumen, todos los bribones de Hastinapura. Lo único agradable de esta recepción fue que Bhisma, Drona, Alvatama y Kripa no estaban allí. Por supuesto, tampoco estaba el tío Vidura. Es decir, que los personajes fundamentales que están con el rey, con Dhritarashtra, no estaban presentes. Eran consejeros y en fin, y no podían estar con otros que con el rey. Fuimos conducidos entonces fueron conducidos a Dhritarashtra. Representó su papel el tío inmensamente jubiloso por nuestra llegada, y sí estaba jubiloso, derramaba lágrimas, nos buscó a tientas, como era ciego, para abrazarnos, y ceremoniosamente aspiró los perfumes de nuestras cabezas para reconocerlos. Sí, lágrimas reales, y no dudo de que una de cada tres corría de afecto y remordimiento, mientras las otras dos lágrimas de las tres lo hacían con la gozosa anticipación de hacerse con todo lo nuestro para su Duryodhana, para su hijo. O sea, por una parte es, sí, el afecto del tío, ¿no? Pero por otra, en mayor cantidad el llanto era
de felicidad porque se iba a quedar con toda la riqueza de los Pandava. Tío Dhritarashtra era el viejo loco más caótico de este mundo y su mezcla de sensiblería y artimaña no había sido nunca tan grotesca como ahora. Bhima, el hermano, uno de ellos, Bhima, y yo tuvimos que hacer de tripas corazón para recibir su abrazo. Nuestra madre se sometió y lo mismo hicieron Yudhishthira y los mellizos Nakula y Sahadeva. Pero Draupadi no. Draupadi se estremeció y se apartó como si estuviese a punto de picarle un bicho. Ella es la única que, de verdad, con claridad pristina, se separa. Por eso yo he utilizado la frase de claridad pristina de Rombach para expresar esta profundidad. Y por eso no he hablado de los otros franceses que no he encontrado una frase así clara y fundamental para explicar la grandeza de esta mujer, ¿no? Que ella da un grito cuando se separa de su tierra, ella hace un rechazo al rey y no lo saluda. El patriarca nos saludó con tristeza. El patriarca es Bhishma. Drona y Kripa estaban avergonzados. Kripi, que es la mujer de Kripa, lloraba. Asvatthama insinuaba llorar, había lágrimas incipientes en sus ojos. Todos queríamos que el juego acabase tan rápido como fuera posible, pero organizaron una serie de diversiones preliminares y hubo espectáculos de marionetas. Los músicos cantantes venían a nuestras habitaciones para acompañarlos en el momento de dormir, con vinas y flautas y tamboriles, y tomaban las ragas adecuadas para cada hora del día. Es decir, la bhima es un tipo de instrumento musical y las ragas son los cantos clásicos de aquellos tiempos. Y por la mañana nos despertaban cantores ensalzando las proezas de nuestros antiguos padres, como Pandu y etcétera, ¿no? Entonces ellos se preguntan, ¿por qué no hacen algo? Entonces se preguntaron ellos, ¿por qué no hace algo el gran patriarca Bhishma? ¿Por qué no toma una medida en esto que se va a perpetrar, que es un desastre, ¿no? Entonces el tío Vidura dice, ¿por qué Karna y Duryodhana y sus hermanos han decidido desbancarlo al Bhishma, al patriarca? Adulados por los reyes a los que han invitado, están dispuestos a cortarles el cuello. Y aquí se aclara una cosa interesante. Esto de que le van a cortar el cuello no le preocupó a Bhishma. Lo que no quería es la guerra que estallaría a continuación. Y es por eso que él cede a esta situación, el Bhishma, porque es un hombre honrado y es un hombre honesto, en fin. Aunque es un hombre, ya veréis después, la calidad de hombre que es, no es la calidad de hombre que es, sino que expresa un poco la calidad del hombre, o la febleza del hombre, o la debilidad del hombre que no está en la mujer. Por fin acudimos al Palacio de Cristal. Era lo bastante espectacular como para deslumbrarnos, si hubiéramos estado de humor para ello. Murmuramos una superficial apreciación, o sea, dijeron, sí, está, bueno, no está mal, tal. Y aquí hay un detalle. ¿Qué pasa con Draupadi? Draupadi no pudo venir con nosotros, pues estaba con su periodo menstrual. Y nos sentimos más ligeros con su ausencia. O sea, este es un acontecimiento para pensar. Aquí aparece una de las cosas de la mujer. Su periodo menstrual es un inconveniente para estar en las fiestas.
O sea, ahora se utilizarían otros medios y tal cosas, pero aquí es utilizado como una excusa para dejarla en casa, y a ellos les viene bien, y ellos se encuentran muy libres de no estar con la mujer, y de no ocuparse de la debilidad, de la febleza, de la inconsistencia, cuando ella ha gritado de una forma tal. Esta es la descripción que se hace de la mujer en este momento, ¿no? Sería un respiro cuando acabara todo aquello, refiriéndose a que habían dejado a la mujer fuera, ¿no? Yudhishthira tenía una mirada de serena determinación. Por fin estábamos frente al enemigo. Había 5 tronos en el estrado. Bhisma y tío Vidura se sentaron en el nivel superior con el tío bisabuelo Balika junto al pilar. Debajo se hallaba el trono de Duryodhana. Tenía a cada lado uno más pequeño y más modesto para cada uno de los asharas, de los jefes militares. Más allá, a cada lado, estaban los asientos cubiertos de piel de corzo para nuestro gurú Daumia, el rey de Somadatta. A la derecha estaban los cantores y a la izquierda los casácias. No me gustó esta disposición, dice Arjuna en su escrito, ¿no? Una partida amistosa no requería semejante muchedumbre. O sea que ya eso significaba algo especial. No lejos del trono había una plataforma baja cubierta de alfombras de seda. Atrajeron mis ojos el tablero de marfil sobre el que corrían los dados y el cubilete recamado con oro que ahora los mantenía ocultos en su seno como astras gemelos. O sea, los dos astras son armas de guerra, ¿no? O sea, en fin. Sí, porque es interesante que antes tío Vidura explica lo que son las armas del Vidura. El arco de Vidura son los dados y sus posibilidades de ganar son las trampas que hace que nadie ve y que gana siempre, ¿no? Algo así, pero esas son sus armas de guerra. Es decir, la astucia, la mentira, la falsedad, en fin, todo el cortejo de cosas. Yudhishthira, tras ser objeto de bienvenida, o sea, entra Yudhishthira, ¿no? Ceremonial de los preciosos, permaneció en la puerta para recibir a los mayores. Luego se sentó junto a la mesa abajo del juego. De su rostro había desaparecido la angustia. Y Arjuna dice, y yo entendí al fin lo que Draupadi no debió de ignorar en ningún momento. ¿Qué le pasaba a Yudhishthira? Yudhishthira se sentía liberado. Indraprastha perdida, o sea, él sabía que iba a perder Indraprastha, pero Indraprastha, que es el nombre nuevo que le dan a la ciudad de Candraprastha, y que estando perdida, pues no habría más hueso que disputar. Ahora tenía que soportar solamente los procedimientos, o sea que él se quedó, digamos, tranquilo por la idea del juego. Por otra parte, había la idea de que a él le gustaba el juego, pero ese es otro asunto. A ver, pero entonces Yudhishthira se expresó de la siguiente manera, con una voz fuerte, apenas para que lo oyeran las personas que le importaban. Yudhishthira dijo, ¿en verdad hay que pasar por todo esto? Pongámonos de acuerdo entonces, las reglas y las tiradas de dados. Fue la respuesta de Sakuni. Yudhishthira dijo, el juego no es realmente una actividad de los casácias.
Y el otro le dice, los dados son un juego de reyes. Y el otro le dice, un taimado juego en verdad, ¿no? Entonces el otro dice, ¿rechazas pues, Yudhishthira? ¿Eso significa que rechazas? Tú y tus hermanos podéis correr a casa si queréis. Esta es la última cosa. Incluso, dicho sin desprecio, esto habría constituido un insulto imperdonable para un príncipe, porque le está diciendo, tú te has comprometido y ahora lo pones en duda. O sea, porque esta es la forma de funcionar de él. Tal como lo fue, Bhima estaba ya pronto a saltar, pero Yudhishthira lo retuvo con la mano. Nunca he retrocedido ante un desafío, dijo Yudhishthira. ¿Quién juega? Yo juego, dijo Sakuni. Hubo murmullos a ambos lados del salón. Yo haré la apuesta, intervino Duryodhana rápidamente. Entonces el otro dice, nunca he oído que se jugase por medio de un representante, repuso Yudhishthira. Ya empezaba la trampa, ¿no? Pero da igual, empecemos. Apuesto este collar arrojado por el océano. Tomó de su cuello la simple sarta de perlas que reposó centelleante sobre el marfil. ¿Y tú? Gemas sin precio y monedas de oro, respondió Duryodhana, depositándolas sobre la mesa también. Yudhishthira tiró los dados, después Sakuni, y dijo, yo gano. Sakuni lo dijo esto con naturalidad. Apuesto todo lo que hay en mi tesoro contra lo que hay en el tuyo, dijo Yudhishthira. Hubo un murmullo más fuerte, esta vez interrumpido por los tamborines de los dedos. Yo gano, dijo Sakuni de nuevo. ¿Quién gana? Dice, distraerás al padre, a oídos de Vidura, que todos escucharon. Apuesto, y entonces continúa la apuesta, apuesto mi carro y sus 8 caballos blancos como la luna, con sus cascabeles de oro y sus asientos forrados de piel y de tigre, dijo Yudhishthira. Los dados danzaron y rodaron en la mano de Sakuni para caer en el marfil. Yo gano. La voz de Sakuni tenía una hipnótica pulsación. Yudhishthira emanaba una sonrisa introvertida. Estaba atrapado ahora por el ritmo seductor del juego. Es que el juego lo había cogido de alguna forma, ¿no? O sea, y aquí está la cosa del vicio, la cosa de los juegos y de tal. Cuando yo he dicho de hacer una introducción con los pensadores que he dicho, Keyoa y Huizinga, mejor que eso es leerse a Dostoyevsky, donde hay un tratado sobre el juego, que te va a dar más información de lo que es la implicación en el juego, que es una cosa a hacer y es una cosa que os aconsejo, os sugiero y que yo voy a hacer también para recordar un poco la esencia de este juego que se está realizando aquí. ¿Quién gana?, preguntó otra vez Dhritarashtra. El padre estaba siguiéndolo con un anhelo, y esta vez se lo preguntó a Sanjaya con una ansiedad apenas disimulada. Todo el mundo esperaba oír a Yudhishthira detallar sus pérdidas. 1 millar de bailarinas vestidas de seda y de oro, diestras en las 64 artes. Mío otra vez, dijo Sakuni. Los dados obedecían a Sakuni. A momentos yo lo veía rebotar en el dedo meñique de Sakuni cuando emergían del cubilete. Sus trampas a los dados se realizaban con la misma consumada habilidad que su manipulación de la corte de Kaurava. Mis servidores vestidos de seda, 2000 elefantes plateados, encintados de oro, cada uno de ellos con 6 elefantes. Yo gano, dice Sakuni. ¿Quién gana? Todo lo que a tío Dhritarashtra concernía era horrible hoy. Su boca flácida mostraba codicia, sus párpados pestañeaban como si quisiera ver.
sus párpados pestañeaban como si quisiera ver. O sea, daros cuenta qué descripción tan clara, porque o sea, he ganado, ya lo veo, o sea, mis ojos ven, mi ambición ve. O sea, esta sería la descripción de la... Después la voz de Duryodhana, de nuevo, ha puesto igual número de carros con sus caballos, con sus guerreros, cuyo salario en oro es de 1000 monedas del mes. A continuación, Yudhishthira apostó su ejército y lo perdió. Perdió su granero y sus barcos. Tío Vidura se tornó hacia tío Dhritarashtra y le susurró algo al oído que todos volvíamos a escuchar. Amarga medicina será esta para ti, hermano. Tu hijo está haciendo trampas y esto acabará con la destrucción del mundo. Cuando Duryodhana nació, deberías haberle destruido. No es demasiado tarde. Deja que Bhima lo mate en un acceso de furia. Por el bien de una tribu, uno puede aniquilar a un hombre. Y esta es otra de las reflexiones un poco dudosas. Por el bien de una tribu, uno puede aniquilar a un hombre. Por el bien de un país, uno puede destruir una aldea. Por el bien del ser verdadero, de uno mismo, todo el mundo puede ser destruido. Sálvate a ti mismo, hermano. Este es el consejo que da el sabio Vidura. El saqueteo de los dados fue la respuesta. Era demasiado tarde en cualquier caso. Yudhishthira lo había perdido todo. Nosotros lo habíamos perdido todo. En este momento en que se nos despojaba de todas nuestras posesiones, me descubrí agradecido por mí mismo y por todos los demás, en especial por Yudhishthira, de que Draupadi no estuviera presente con nosotros. Porque recordar que él dice al principio, es una suerte que ella tenga la reina y nos libramos de ella. Pero daros cuenta de qué forma un poco, digamos, no participativa, un poco cobarde. Él defiende que su mujer no esté allá, ¿no? Pero el mal tiene otras artes y la va a traer a esta situación. Draupadi, recé para que apareciera. Estas son las palabras que repite Arjuna. Y las repetía como rezando ante Krishna, que no estaba allí, ¿no? Recé para que apareciese Krishna. Recé para ver la cabeza. Recordar que Krishna había matado a Sinsupala, ¿no? Y entonces con su chakra, ¿no? Y había separado la cabeza, ¿recordáis que lo habíamos visto? Entonces, ¿por qué no viene Krishna a cortar la cabeza de Duryodhana y se acabó todo? Lo hizo y miró hacia abajo a Yudhishthira, pero su cabeza seguía sobre su tronco, la de Duryodhana. Krishna estaba a miles de yojanas, que son los 15 kilómetros más o menos de yojanas. De allí, inmenso una guerra con Salva. Sakuni había rodeado el tablero de juego y le ponía ahora el brazo a Yudhishthira sobre los hombros. Lo miró a los ojos con una sonrisa afable y le dijo: vamos, Yudhishthira, no lo has perdido todo. Sí, todo lo he perdido, respondió aquel. Sonaba como un niño. Entonces Sakuni dice: no, mi niño. Encendía a los ojos de Sakuni una especial intensidad cuando se inclinó hacia Yudhishthira y su diadema tocó casi la frente de nuestro hermano mayor. No lo has perdido todo. Había llamado niño al emperador de Bharashtra en cualquier otro momento, pero me inundó la esperanza. Todo aquello tenía que significar que habían querido dar a Yudhishthira una lección para castigar a Draupadi y a Bhima porque se rieron. Dice: bueno, eso es una pantomima, esto no pasa nada, esto es que le quieren dar una lección y tal. Aún conservas las mayores riquezas todavía, dijo Sakuni. Se volvió y señaló a la cura. ¿No es este hermosísimo príncipe oscuro parte de tu mayor riqueza?
Sí, lo es. Es verdad. ¿Y no obedece él cualquiera de tus deseos? Pues tú eres el mayor y una de las virtudes de todos los hermanos es que estaban a favor del principio lo hemos visto, a favor del Yudhishthira. ¿Y no obedece él cualquiera de sus deseos? ¿No es cierto que comparado con él lo que has perdido no es nada? Hubo un profundo silencio en la cámara. La gente se inclinó hacia adelante, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Yo todavía pensé que Shakuni iba a decirnos que nos poseíamos a nosotros mismos, es decir, que nos devolvía como tal. Que según los chatras, los textos sagrados, esto es todo lo que nosotros nos tenemos a nosotros mismos y por tanto os doy porque es lo que dicen los textos sagrados, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos derecho a poseer? Nos darían una palmada en paternal y nos iríamos. Nuestra vergüenza serviría de bálsamo a las heridas de Duryodhana. Los Pandavas os jactabais de ser como uno de los de que el mismo deseo del mayor es como una orden divina. Demuéstrale, Yudhishthira. Apuesta a Nakula y recupera todo lo que has perdido. O sea, les recuerda que ellos responden como una sola persona, se han casado con la misma mujer, etcétera, etcétera. Había un reto en la voz de Shakuni. Sentí un grito de guerra atragantándose en mi garganta, dice Arjuna. Bhima gruñía como un tigre bajo sus rugidos vibrantes que le ascendían del estómago. Sí, apuesto a Nakula, este príncipe oscuro de belleza incomparable, dijo ya Yudhishthira. Los dados temblaron de nuevo, atravesaron ruidosos mis pensamientos para derramar su estrépito en el tablero. Yo gano, dijo Shakuni, con una voz como el aceite, el terciopelo. Y no querrás separar a los mellizos ahora. No quiero, repuso Yudhishthira. Apuesto a Sahadeva, que era el otro gemelo. Mi mente recorrió posibilidades. Yudhishthira nos perdería a todos tan rápido como fuera posible. Luego nosotros mataríamos a Shakuni. ¿O acaso esto era algo arreglado de antemano entre Shakuni y él para apaciguar a Duryodhana? Pues si esto fuera un juego, no se lo creían, ¿no? Pues esto es un juego, no puede ser que tú te apuestes un hermano y otro hermano y todo. Ninguna otra explicación era posible. Shakuni ganó a Sahadeva. Yudhishthira, no querrás ofrecer a Arjuna, hijo de tu misma madre. Shakuni recibió exactamente la respuesta que quería. Es inútil tratar de crear discordia entre nosotros, dice Arjuna. Los mellizos no son para mí menos ni más que mi hermano Arjuna, ¿no? Esto lo dijo Yudhishthira. Los mellizos no son más ni menos que Arjuna. Apuesta a mi hermano Arjuna, el mejor arquero del mundo. Antes de que las palabras acabasen de salir de su boca, Yudhishthira había agitado y arrojado los dados. Shakuni jugó. Yo era un esclavo, lo perdió también, ¿no? Yo, perdido, en el tiempo que costó apostar y volver a tirar los dados, lo estaba Bhima también, que era el único que quedaba. Lo había perdido también. Sonaron gritos de vergüenza que crecieron más y más. El gran patriarca Bhishma estaba inmóvil como piedra. Drona, Kripa lloraban abiertamente y Albatama sollozaba. Tío Vidura, incapaz de seguir mirando su oculto, se ocultó la cabeza entre las manos. Vandika, Somadatta, Sanjaya, Albatama, Urisravas, Yuyutsu murmuraban enfurecidos. Y entonces Shakuni dijo: aún queda un hermano, Yudhishthira, que es el jefe de ellos. Me apuesto a mí mismo, respondió Yudhishthira con voz resonante. Resonaron los dados, yo gano. Todo había acabado.
y ahora después de esa broma pesadilla, retornaríamos sin duda a la realidad. Giordano lo dice. Lo había ganado y se ha perdido él. Se ha perdido. ¿Quién gana? Llegó la súplica del tío Listrasa como un eco distorsionado. Siguió un largo silencio. Había ocurrido todo aquello realmente. Oímos la voz untuosa de Sakuni. ¿Y qué me dices de la inigualable princesa Panchana? Recupérate a ti mismo mediante la hija de Drupada. El aturdido silencio se convirtió en protestas y gritos. Karna y Dushasana rieron con regocijo. Apuesta a Draupadi con todos sus signos auspiciosos, nuestra reina de gracia, virtud e inteligencia insuperables. Era pura locura. Antes de que pudiéramos pensar en las implicaciones, ya había ocurrido. Draupadi, nuestra mujer, la más orgullosa de las reinas, pertenecía a Duryodhana, que le gritaba ya a tío Vidura con excitación incontrolable: haz venir aquí a la mujer de los Pandavas. Será llevada al recinto de los esclavos, donde se le enseñará sus derechos, barrer y limpiar. Bhima había dejado su espada y su corona ante el gran patriarca. Yo me quité mi espada y mi corona también y las dejé a sus pies. Con aquel gesto, todos éramos los esclavos de un demente. Bhima, crispado, avanzó de repente, pero yo lo contuve. Seremos esclavos todos juntos, le dije. Duryodhana, imbécil, ¿no te das cuenta de que estás al borde de la destrucción?, le gritó el tío Vidura a Duryodhana. Impaciente, Duryodhana se volvió al criado que estaba en la puerta. Llama a nuestra esclava Draupadi. Duryodhana, Karna y Dushasana cruzaron susurros que le hicieron doblar la cabeza hacia atrás de risa. El semblante abiertamente afligido de nuestros mayores hablaba de su impotencia, y esto era lo peor de todo. En otra parte del palacio, el gineceo, Draupadi, que soportaba su menstruación, estaba con la menstruación, era llamada. Sentí hielo en las venas y miré el tablero en el que le hacían los dados. ¿Quién la ganará? Ambos mostrábamos, ambos lados de él mostraban seises en sus facetas protervas, y el abaco resplandecía de un modo extraño como una luna en una noche nefasta. Yudhishthira, nuestro mayorazgo, lo contemplaba como si no supiera lo que le estaba ocurriendo a Draupadi y a Bhima, y Bhima callaba. Oh Krishna, Krishna, sabía yo que esto solo podía ocurrir estando tú ausente. El siervo retornó, había mandado un siervo a ver a Draupadi. El siervo retornó temblando, inseguro de si debía seguir llamando a Yudhishthira mi señor. Ella, dice él, la señora, mi señor, parecía que fuera a desmayarse. ¿Quieren saber si el señor se apostó antes a sí mismo o a ella? Daros cuenta cómo esta mujer, en un momento de apuro, es capaz de pensar y es capaz de decir la palabra justa y el acontecimiento exacto y la legalidad precisa. Quiere saber si el señor se apostó antes a sí mismo o a ella. Incapaz de mirar a Yudhishthira al rostro, el hombre bajaba la mirada. Nuestro hermano lo miró inexpresivo. Sentí mi corazón transfijo por él. Sentí mi corazón traspasado. Transfijo es traspasado. Es una palabra antigua, ¿no? Traspasado y estrujado por una mano de hierro, dice Arjuna. Duryodhana rugió. Tráela que pueda preguntárselo ella misma y que tengamos el placer de oír la respuesta. Eso dijo Duryodhana. El pobre hombre partió y retornó a la sala con la misma pregunta.
quién se había perdido primero de los dos, ella o su señor. Él fue a preguntarle y ella le dice, vuelve a preguntar quién es el primero. Volvió a no haber respuesta. El siervo retornó a Draupadi y vino esta vez con su mensaje que decía, dile a los mayores que estoy dispuesta, esta es la declaración de la mujer, otra vez prístina, clara y prístina, dile a los mayores que estoy dispuesta a hacer lo que ellos consideren justo. Tráela, chilló Duryodhana, histérico ahora en su victoria, y volviéndose hacia Dushasana dijo con voz áspera, este idiota es un cobarde, ves tú y arrastrará hasta aquí a su hermano, a Dushasana. Shakuni trataba de parecer disgustado. Nuestros mayores lloraban. ¿Por qué no protestaba nadie? Solo tío Viduda había hablado con por nosotros. Me helaba la sangre, no oí más que la voz de Duryodhana. Vi los ojos de Albatana verter abundantes lágrimas cuando nos miramos. Los de Drona estaban cerrados como si esperase el fin del mundo. Y cuando al final oí el grito herido de Draupadi, también yo cerré los ojos. Todos oímos con claridad, ¡suéltame! ¡Déjame marchar! Gemía blandamente, estoy con mi periodo. Me sentí petrificado, dice Arjuna, a medida que la voz se acercaba, intercalada por las risas salvajes de Dushasana. No puedo mostrarme así, decía. No puedo mostrarme así, con una sola pieza de ropa y el ombligo desnudo. Escuchad esto porque luego tiene mucha significación. El hecho de ser mujer y de dejarme cambiarme de ropa. Estaba manchada de la sangre de su periodo. Y repetía aquellas palabras como si no pudiera creer que le entendieran. No podía creer que no lo entendieran. Al aproximarse al salón de la asamblea, su voz desfalleció en susurros. Ni siquiera misma pudo moverse cuando Dushasana la arrastró al interior de la cámara por la melena y la tiró al suelo. Su cuerpo temblaba y se volvió de un lado y del otro para ocultar su condición. Luego se tiró hacia atrás el cabello, miró alrededor y lentamente se puso en pie. Trató de tirarse el vestido. Se tornó después hacia Dushasana. De este modo me has arrastrado a este salón. Ante personas que conocen los Kshatras, los textos sagrados, y ante mi propio guru, le tembló de rabia la voz. No oigo una sola voz que se levante contra ti. Puede ser que lo permitirán, que el patriarca misma, Drona, tío Viduda, tío Dhritarashtra, contemple esto en silencio, dice ella. Daros cuenta de su discurso, cómo a pesar de ser humillada, ofendida, ella tiene voz y valentía para decirlo. Sus palabras fustigaron la asamblea. Muy bien. Así se habla. Sierva, sonó la voz de Dushasana, es el hermano, seguida por su risa irresponsable. Karna, que es hermano de ellos, es el hermano bastardo, se unió a Dushasana. El resto permaneció silencioso mientras Draupadi se volvía hacia el gran patriarca. Y entonces le va a hablar al hombre sabio y responsable. Daos cuenta otra vez de este discurso. Bhisma, tú eres el más sabio. Dime, ¿soy yo una esclava? Silencio. Gran patriarca, contéstame, gritó ella a través de sus lágrimas. Draupadi cayó de hinojos, sollozando, y le rindió homenaje. Por favor. Y dijo, aún al sentarse sobre los salones, con los labios temblorosos y los ojos cerrados, todavía contra esta escena, él respondió, el Bhisma, hay matices del Dharma muy difíciles de definir. Su mentón y su barba blanca
le oprimían el pecho. Krishna me diría cuando me llegase mi propio... O sea, entonces Arjuna hace aquí una reflexión. Krishna me diría cuando me llegue mi propio momento en la batalla, mi colapso ante la guerra, que debemos mostrar ecuanimidad en el sufrimiento y en la dicha. Frente a la contestación de Bhishma. ¿Acaso Bhishma, el patriarca, luchaba ahora en su angustia por conseguirlo, pero cuando volvió a hablar sus palabras fueron frías y no sabias? Esto es lo que dice el texto, y esto es lo que dice Bhishma, que es verdad que un hombre no puede apostar nada, y aquí está todo este tema que estamos tratando de lo racional y lo emocional, que es un poco el argumento fundamental de estos textos, del texto de Rombach, del texto de Bion, de nuestros textos o de nuestro pensamiento. Es verdad que un hombre no puede apostar nada legítimamente una vez que se ha perdido a sí mismo. O sea, le está dando la razón a ella. Por otra parte, ya está, la justificación. Y daros cuenta que este hombre no es cobarde, pero es fiel al Dharma, ciego al Dharma, ciego al deber, es un moralista, no un ético, no es una postura ética, es una postura moralística. Este es el tema fundamental siempre, en todos los textos y todo lo que estamos dirimiendo en estos seminarios, ¿no? Por otra parte, de acuerdo con el Shastra, otra vez coge ahí, un hombre tiene pleno derecho sobre su mujer, sea libre o esclavo. Así, es difícil decir si eres libre o no, hija mía. Yudhishthira ha jugado sabiendo muy bien que nadie ha ganado nunca a Sakuni. Él ha jugado. Difícil. Es todo muy difícil. Esta es la contestación de un gran sabio, de un gran pensador. Digo esto porque esto es muy aleccionador respecto a dónde está la sabiduría y cómo la sabiduría puede actuar por momentos de una forma equivocada. Y este es todo el tema que tú decías, pero los saberes vienen desde lejos y estamos aquí por los saberes, por supuesto que sí, pero hay que saber qué cosas de esos saberes antiguos quedan, restan y estarán aquí permanentemente ahora y en ese momento. Yo pensaba si había una diferencia entre erudición y sabiduría. Sí, claro. El almacenamiento. Claro, sí, por supuesto. Es eso, pero sin embargo tú das cuenta, y aquí él también lo sabe perfectamente. Sin embargo, poseído por el deber, por la religión, por el moralismo, ahí hay una equivocación, ¿no? Entonces dice Arjuna, odié a Bhishma. Es que es natural. Para mí había habido solo una ley y un fin: matar. Entonces aquí viene la reivindicación, la otra parte, para Arjuna, matar a Duryodhana. No había duda de que el patriarca estaba atormentado, pero esa excusa no bastaba ya. Por supuesto, él estaba atado por su propia ley como nosotros, por la nuestra. Nuestros lazos con Yudhishthira, por eso que no habían peleado, ¿no? Bhishma, cuando se negó las mujeres, Bhishma, cuando se negó a las mujeres, aquí está se desposó una abstracción, el deber. Este es el tema. Él se desposó con el deber y entonces se quedó completamente imposibilitado. El Dharma, el deber, el Dharma. Inadecuado ahora. Es inadecuado ahora, dice Arjuna. Sin duda, alguien en la asamblea, Drona, Alvatama, estaban preparados para soltar una flecha. Sin duda Krishna lanzaría desde el umbral de su disco para cortarle la cabeza a Duryodhana, como hizo con el otro, ¿no? Nada de eso ocurrió y nosotros
no teníamos ningún derecho de exigir a otros lo que éramos incapaces de hacer, los 5 hermanos, los 5 maridos. Draupadi persiste aún todavía. Draupadi persistió más fiera su ira por el gélido legalismo del patriarca. Mi marido me apostó después de perderse a sí mismo. Pensad bien antes de pronunciaros, dijo con autoridad. Se alzó orgullosamente. Era al fin y al cabo la única persona en la asamblea cuya dignidad no había quedado mancillada. Cristina. Yo siempre había admirado a Draupadi. Hoy era una diosa. Toda la asamblea escuchaba cada una de sus palabras. Yudhishthira no tenía elección, prosiguió Draupadi. Este es el argumento de Draupadi, no va a dar tiempo. Sentía que era un juego sucio, pero no podía protestar. Ninguno de nuestros mayores, ninguno de vosotros, modelos de sabiduría, dijisteis una palabra en contra de este acto perverso de Duryodhana. Ahora tú, oh patriarca, dices que Yudhishthira jugó sabiendo lo que hacía cuando apostó a su esposa. ¿Te fue imposible hablar e indicar que esto era ilegítimo? Te lo pregunto una vez más, y por favor, intenta comprender mis palabras. Aquí estaba Draupadi traída a rastras como una esclava, juzgando a toda la asamblea de un modo que ninguno de nosotros había tenido el coraje de hacer. Esta es la fuerza de la mujer, esta es la fuerza de lo femenino, esta es la fuerza de una realidad natural. Donde no hay sabiduría, no hay mayores. No hay aquí verdad ni justicia. Lloro por Bharata, que en ese día ha perdido su dharma. Draupadi se había atrevido a cuestionar el veredicto de Bhisma, y lo había hecho también, que había obligado a todo el mundo a reflexionar. Seguir, porque es interesante la cosa. Asustado del efecto que todo aquello pudiera provocar en la asamblea, Dushasana emitió una risa espantosa, como un ridículo, con un relincho otra vez. Deja para otros las sutilezas de la ley. Ahora eres una sierva cuya tarea es complacer a tu dueño, rey, y Duryodhana. Quiero que me dé tiempo para leer esas. Sí. Bhima, que temblaba de modo incontrolable, gritó por encima del tablero y a Yudhishthira las palabras que estaban en mi garganta. Entonces Bhima, esto es tu locura, dijo Bhima. Todo se ha desvanecido. Soportamos tu juego porque eres nuestro hermano mayor, pero has conseguido que Draupadi sea arrastrada hasta aquí por el pelo y arrojada ante esta asamblea como un animal. Sahadeva, tráeme fuego. Deliró y se estremeció el edificio por sus palabras. Tengo que quemar las manos de Yudhishthira, dijo Bhima. Intenté calmarlo, le acaricié la cabeza, le aguanté los brazos, le puse mi mejilla contra la suya para hacerle sentir mis lágrimas. Lo tiraré a él y a sus brazos quemados al polvo, le decía Bhima. Volviéndose hacia mí en su tormento, yo, ¿cómo puedes soportarlo, Arjuna? Tenía el cuello proyectado hacia adelante, hinchándose las venas. ¿No ves que él mismo se quemaría los brazos? Le dice Arjuna. Si pudiera. Sufre más él que nosotros, le grité. Forcejábamos y sigamos mientras el Sabak nos relevaba. Duryodhana está mirándonos. Nuestra lucha le hará feliz. No peleemos nosotros, ¿no? Es decir, fue Vikarna. Entonces hay un acontecimiento aquí.
el hijo menor del tío Dhritarashtra, y no yo, quien impidió que Bhima estrangulase a Duryodhana. Se adelantó y su voz vibró: tienes razón, oh reina, no hay dharma en esta asamblea. Eso dijo el hijo del rey, ¿no? Y el hermano de Duryodhana. Y decimos que actuamos aquí en nombre de Bharata. Por fin una única conciencia habla por todos nosotros. No puedo creer que esté presenciando esto. No puedo creer que el justo Bhishma, que Drona, Kripa, que mi hermano o cualquier otro rey en esta asamblea no pronuncie una palabra contra Duryodhana. Es que nadie hablará. Por un instante pareció como si pudiese alterar el flujo de la marea, pero aunque aquel era estimulado por su coraje, la sala estaba llena de espectros silenciosos. Nadie habló. Vikarna dio una fuerte palmada. ¡No! Entonces seré yo, Vikarna, el muchacho, quien hable. Su voz era como una caracola divina anunciando la verdad. Fue Sakuni quien sugirió a Yudhishthira que apostara a su hermano y sí mismo. Fue Sakuni quien lo provocó a apostarse su mujer. No tenía ningún derecho a apostarla, pues se había perdido a sí mismo. No veo, pues, de ningún modo que Draupadi haya sido ganada. Y no ha sido ganada. Sadhu, que es bravo, bravo, ¿no? Sonaron las voces en la asamblea. La sangre me corrió por las venas otra vez. Severas palabras se oyeron sobre Sakuni. Vikarna era el menor de la generación más joven de la asamblea. Era el hijo de una concubina. Y Karna, entonces, no tenía intención de permitir que Yudhishthira olvidara la vergüenza que suponía que nos saliera un semejante héroe aquí, ¿no? Entonces, Karna se adelantó y dijo: cuando todos nuestros guardianes del Dharma hayan callado, es obvio que Draupadi se ha perdido. Pertenecía a Yudhishthira, este es Karna, el hermanastro, ¿no? Como cualquiera de su riqueza. No sirve de nada lamentar sugerencias de Sakuni. Fue solo eso, una sugerencia, y Yudhishthira la aceptó y prosiguió: en cuanto a las protestas de Draupadi respecto a sus vestidos, está decretado que una mujer tenga un solo marido y ella tiene 5, como una cortesana o una puta. ¿Cómo puede quejarse de que se la traiga aquí con solo una pieza de ropa cuando teníamos derecho a traerla desnuda? Su frialdad imprimió a las palabras un horror que cayó en todos otra vez. Se inclinó con la mano unida como si recibiera un aplauso por arrojar nueva luz sobre la cuestión. Mirad lo que he dicho, ¿no? Como un machista tremendo, ¿no? Era un hombre tremendamente generoso y bueno, pero en ese sentido era machista por otra parte. Todos los Pandavas han sido ganados, sus ropas son nuestras también. Duryodhana ve y toma las ropas de los Pandava y de Draupadi, pues son nuestras ropas. Toda la fuerza del odio que nos tenía por rechazar su desafío en los combates lo estaba expresando en ese momento el tal Karna. Las palabras de Vikarna nos habían traído solo un respiro. Aquí estaba la pesadilla otra vez. Duryodhana empezó entonces a tirar de la ropa de Draupadi para desnudarla. Y de pronto Draupadi unió las manos y gritó: Krishna, Krishna. Es decir, hizo una oración. Nada podía detenernos, pero a medida que él tiraba de la ropa, veía las manos de Draupadi, empezó a girar lentamente ella sobre sí misma como en sueño. Yo podía ver en sus labios las palabras otra vez: Krishna, Krishna. Duryodhana tiró y tiró y la ropa seguía desmadejándose, pero Draupadi continuaba vestida. Sus manos estaban unidas y ahora
podíamos oírla llamar dulcemente Krishna, Krishna. Había entrado en alta cámara. ¿En alta qué? Había entrado en la alta cámara una suave luz azul en el sitio. Por un instante yo floté lejos de allí. Por fin Dushasana, exhausto y desconcertado, dio un último tirón salvaje que le hizo caer al suelo. El chillido de Bhima me hizo volver de golpe en mí. Daros cuenta, 2 minutos más y terminamos, ¿no? Daros cuenta de qué manera esta mujer lucha hasta el momento en que ella no puede más. Y cuando va a ser destapada de su intimidad, de su cosa más íntima, se eleva en ese momento con su espiritualidad y consigue que el otro caiga. El chillido de Bhima me hizo salvar de golpe en mí. Si no le desgarró el cuerpo a Dushasana y me debo... Entonces Bhima dijo, si no le desgarro el cuerpo a Dushasana y me bebo su sangre en combate, que no vaya al cielo de mis ancestros. Yo quiero ahora, en este momento, hacer 2 cosas. Yo he hecho una defensa de la mujer. Yo he hecho una alabanza de la mujer con estos acontecimientos que yo he mostrado. Yo no he hecho la alabanza, lo ha hecho el mismo texto en sí de la alabanza. Lo que yo quiero significar es que por 2 veces un hombre, y aquí sí que es un hombre, Bhima defiende a su mujer. Y ahora Bhima defiende a su mujer de tal manera que él dice, si no le desgarro el cuerpo a Dushasana, que le ha hecho eso a su mujer, y me bebo su sangre en combate, que no vaya al cielo de mis ancestros. O sea, va a hacer eso y se va a ver la sangre de este enemigo. La asamblea estaba con él y se puso en pie. Tío Vidura aprovechó la oportunidad y señaló que el Saja había de responder todavía a aquella cuestión. Nunca había oído yo tanta fuerza en su voz. Entonces, el tío Vidura dice, pero hay que contestar a lo que ha dicho esta mujer. Así, dad una respuesta justa, insistió. Una respuesta justa habría implicado el juicio de Duryodhana. Gritos de Sajo, de bravo, y murmullos de apreciación eran una cosa. Desafiar a Duryodhana individualmente, otra muy distinta. Significaba sables, desvainados, guerras. Los reyes de la asamblea no dijeron una palabra. Ya veis, dijo Karna, mirando primero a tío Vidura y después a Vikarna. En este silencio está vuestra respuesta, Dushasana. Lleva esta nueva sirvienta a los apartamentos de los esclavos. Dushasana avanzó y Draupadi se mantuvo firme y encendió los ojos aún por la luz de Krishna. Draupadi, acostumbrada a una reclusión regia, es arrastrada a la asamblea. Panchali, apenas vista por el sol, es maltratada por este animal salvaje. Vosotros, los Kurus mayores, deberéis decir entonces si soy sierva o no, si he sido o no ganada. Dushasana se detuvo. Nos queda una parte emocionante que serían casi 5 minutos, pero yo creo que lo vamos a dejar para el próximo día porque es muy interesante un poco la solución de este tema, ¿no? ¿Cómo es la actitud de cada uno de los personajes? ¿Cómo va a seguir la secuencia? En fin, y retomaremos el próximo día, si es posible, todo el asunto. Pero fijaros en este momento cómo es la condición femenina, cómo es la condición masculina, cómo se ha expresado la condición masculina en nombre del Dharma y en nombre de la tal. Y bueno, en fin, hay una reflexión interesante directamente, sin más del texto. ¿De acuerdo? Próximo día.